Hola Julián, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Antonio, ¿cómo anda todo? Bien, bien, trabajando y muy, bueno, nada, viendo ahora lo que pasa a partir del triunfo de Javier Milei, que tiene esta tarde a las 17 reunión con gobernadores. Están invitados 20, creo que no van todos, pero bueno, es un núcleo importante de gobernadores para tratar presupuesto, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. Por lo tanto, bueno, te quiero consultar a vos, que debes saber mucho más que nosotros, seguramente. Bueno, o sabés o intuís que pueden ser las posibles reformas laborales que quiere introducir el gobierno. Bueno, primero hay que decir que el tema de la reforma laboral ya empezó con la ley de bases, con lo cual un nuevo pacto de mayo puede traer, al estilo de lo que ocurrió en el acuerdo anterior, una nueva lista de normas, entre las cuales las que más se destacan son cinco. En primer lugar, que hay que informatizar todo lo que es la contratación para facilitar la inscripción del trabajador registrado y hay que tratar de generar un mecanismo que hasta ahora no se pudo instrumentar que facilite con un costo muy bajo o con costo cero la transferencia de las personas que están no registradas al mercado laboral registrado. Es más, yo sostengo, y esta es una discusión que hay dentro del gobierno nacional, que este traslado, que este puente que hay que hacer entre la gente que está en negro y la gente que debería estar registrada, debería ser con costo cero para la empresa y costo cero para el trabajador, de modo tal que ese flujo se facilite. El segundo tema muy importante es el tema de las relaciones laborales que necesitan que haya una jornada flexible, banco de horas, jornada promedio, que aunque ya existe en la ley de contrato de trabajo, hay que modernizarla, junto con los descansos. Esto siempre asegurándole al trabajador el descanso de 12 horas entre jornadas y el descanso semanal, además del descanso anual. El otro tema muy importante y que tiene que ver con el futuro de las relaciones laborales es el tema de los convenios colectivos y el salario dinámico del que habló el secretario Cordero, que lo anunció en el coloquio de idea y que ahora se ha convertido en el tema central de la discusión de los salarios. ¿Por qué tema central? Por una razón muy sencilla, porque lo que está ocurriendo es que la inflación sigue tendiendo a bajar y los salarios de los convenios necesitan de un proceso de actualización. Entonces, el salario dinámico, este famoso salario dinámico del que todo el mundo habla, no es otra cosa que dejar la cultura de la inflación en el pasado y pasar a la cultura de la productividad, que es la cultura del futuro que utilizan todos los países centrales, de modo tal que el trabajador tenga la posibilidad de tener acceso a una mucho mejor remuneración en función de su contracción al trabajo, de su productividad, de su iniciativa, de su compromiso con la empresa, todos mecanismos que ya están en la ley de contrato de trabajo, pero que hay que dinamizarlos. Después, dos o tres observaciones muy importantes, Antonio, que para que todos se queden tranquilos. Acá no se trata de conculcar derechos de los trabajadores. En la reforma laboral que yo conozco y en los borradores que yo conozco, no hay ningún mecanismo que genere un deterioro o un daño a los derechos fundamentales de los trabajadores. No cambia la indemnización por despido, la indemnización por despido sigue siendo la misma. Lo único que se abre la posibilidad de que haya un fondo de cese, pero un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, tomando la mejor remuneración, sigue manteniéndose como la indemnización por despido. Y después hay, y esto es una nota a pie de página, una serie de temas que hay que tratar de darle algún contenido. El Julián, más importante, sí, Julián,
Haceme un paréntesis, pues yo estoy tomando nota de lo que decís. Vos me dijiste que eran 5 normas nuevas, 5 normas que hay que tratar. Sí. Informatización para inscripción de trabajadores, horas flexibles, salarios dinámicos. Me faltan 2. Sí, los descansos complementarios que sean Ah, también flexibles, como las vacaciones, el descanso entre jornadas y el descanso semanal. Y este último es el tema de las nuevas formas de contratación, como es ah, el caso de Cadify, Uber, Pídalo, Rappi, etcétera, que requieren de un marco legal donde tengas las dos posibilidades, donde haya gente que está en relación de dependencia porque tiene un vínculo permanente con estas organizaciones y donde haya gente que trabaje en forma autónoma, que son los prestadores. ok. Así que estos son los 5 temas. Ok, bueno, decime alguna consideración. Hace un rato yo estuve hablando con nosotros, bueno, seguramente lo conocerás, a Carlos Tomada. Bueno, daba su visión y también quería, obviamente, la tuya. Creo que no piensan lo mismo, me parece por ahí sí, pero creo que a rasgos generales no. Pero de todas maneras, ¿vos crees imprescindible esta reforma? A ver, por un lado, vos me dijiste que no conculcan derechos, pero si me van a cambiar las horas, 8 horas, 10 horas, lo que se pacte cuando me toman en una empresa, en una fábrica, a horas flexibles. Si el salario va a ser flexible, digamos, estamos saliendo de la norma que ha, en los últimos 80 años por lo menos, regido la contratación de un trabajador. Entonces, ¿por qué decís que no conculca derechos? Bueno, porque se mantienen los básicos de los convenios. O sea, se mantiene el salario mínimo vital y móvil, que ahora está un poco retrasado, pero se mantienen los básicos de los convenios. Los convenios colectivos siguen fijando el mínimo. El salario dinámico está por encima del salario básico de convenio. Entonces, sería conculcar el derecho, crear un salario dinámico que rebaje la remuneración. Al contrario, el salario dinámico tiene como propósito sobre el colchón que significa para el trabajador el salario básico de convenio fijado periódicamente entre los sindicatos o la representación sindical y la representación empresaria, a eso hay que agregarle el salario dinámico. Entonces, el trabajador no va a tener posibilidad, no va a tener el riesgo de cobrar menos, pero sí va a tener la posibilidad de cobrar más. Uh-huh. Okay. Yo, por Sí. supuesto, tengo muchas discrepancias con Carlos Tomada, al que le tengo también un gran respeto profesional. Él fue casi 14 años ministro de Trabajo, donde la función de Carlos Tomada en el gobierno de tanto del presidente Kirchner como de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la función de Carlos Tomada fue la de consolidar derechos, establecer pautas mínimas, firmar convenios colectivos que trataran de provocar o de mejorar la situación. Lo cierto es que con muchos altibajos, porque fueron casi 14 años, la gente se manejaba con el convenio colectivo, y el convenio colectivo hoy es el piso. Con el salario dinámico va a ser convenio colectivo más salario dinámico. Bueno, vos advertís que puede generar conflictividad estas iniciativas. Por supuesto, y es lógico que la genere, porque en la Argentina hay 2 cosas que no se pueden desconocer. La primera es que tenemos que salir de este espacio del pasado ligado y relacionado con la inflación. Eso, la cultura de la inflación no solamente sigue vigente, sino que se sigue aplicando en los convenios colectivos. La única forma a través de los cuales hoy los convenios colectivos se cambian, se modifican, es por inflación. Esa cultura de la inflación hay que abandonarla. ¿Por qué? Okay. La vamos a abandonar a la fuerza, porque la inflación va a seguir bajando. Si Milei logra un acuerdo de mayo 2, para lo cual hay altas probabilidades de que eso ocurra, no es que va a ocurrir por el triunfo, va a ocurrir porque el pacto de mayo es un pacto federal. Por eso están convocados los gobernadores, porque no va a haber un texto impuesto por el gobierno, va a haber un texto propuesto que va a ser objeto de discusiones. Entonces, si este pacto de mayo se consolida,
el resultado final va a ser, no bueno, buenísimo va a ser. ¿Por qué? Porque vamos a tener un acuerdo nacional en donde todos están comprometidos. Si eso ocurre en esos términos, el tema de la remuneración va a ser un tema central y eso va a generar conflictividad. La conflictividad va a provenir seguramente por sector, porque una de las propuestas inclusive que hay dentro del acuerdo de salarial, yo no lo puse como un tema, pero es un tema importante, es que los convenios colectivos se está proponiendo que prevalezca el convenio de base sobre el convenio de actividad. Entonces, los sindicatos de base van a tener un rol protagónico muy importante y eso también va a generar conflictividad, porque el sindicato de base no puede discutir teorías, tiene que discutir temas concretos. ¿Y los temas concretos dónde están? En cada empresa. ¿Mm? Claro. Bueno, Julián querido, un gran gusto como siempre saludarte y obviamente agradecerte, bueno, compartir con nosotros tu punto de vista. Gracias, Julián, muy amable. No, gracias Antonio y gracias también por convocarme. Yo creo que vamos a tener que seguir de cerca todo este proceso para que se consoliden las cosas que acabamos de mencionar. Es decir, el secreto del éxito está en que los beneficios, las ventajas, las mejoras lleguen a todos, ¿no? Y no queden 40% fuera del mercado y trabajando en negro, que estén todos involucrados. Con eso se va a sanear todo. Imagínate vos que si se puede blanquear todo lo que es ese famoso 40% de la economía clandestina, el régimen previsional va a mejorar considerablemente, porque con eso se va a ir mejorando gradualmente la recaudación. Así que los mejores deseos de éxito hay que dedicarle a esta patriada y que los gobernadores y el gobierno nacional lleguen a un acuerdo. Esperemos. Gracias, Julián querido. Un abrazo grande como siempre. Del mismo modo, un abrazo.